Hasta la UCI más sofisticada resulta inútil cuando los cuidados previos al ingreso a esta fallan. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos regalarías 15 minutos de tu valioso tiempo? En estos te vamos a transmitir conocimientos de enfermedades graves, pero lo haremos de una manera tan sencilla que estamos seguros que te gustará. Bienvenido a tu podcast 15 minutos en la unidad de cuidados intensivos. Hola amigos, soy Yeder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y en esta ocasión te voy a hablar acerca de neumonías. La neumonía es una infección aguda del parénquima pulmonar, regularmente adquirida fuera de un hospital, es decir, en la comunidad, aunque también puede haber neumonías adquiridas en el hospital con un corte o un lapso de 48 horas a partir de su ingreso para considerarse neumonía hospitalaria, o inclusive una neumonía asociada a ventilador, que es cuando se cumplen 48 horas o más que un paciente tenga intubación y estatus de ventilación mecánica. La más común es la neumonía adquirida en la comunidad. La NAC o neumonía adquirida en la comunidad se presenta de diferentes gravedades o de diferentes formas. Puede cursar con sintomatología de vías respiratorias solamente, o inclusive pacientes con sepsis o estado de choque que pueden condicionar fallecimiento, o también un síndrome de estrés respiratorio que condiciona una hipoxemia tan severa que también lleve al fallecimiento, ambas por fallas orgánicas múltiples. Así que debido a esto es una causa importante de morbimortalidad. Existía o existe, aunque cada vez más en desuso, el término de neumonía asociada a la atención médica. Esta se ha ido quitando debido a que cuando se encontraban pacientes con una hospitalización reciente, que estaban tomando sesiones de hemodiálisis en unidades correspondientes o atención en asilos de anciano, etcétera, pues se les daba un tratamiento mucho más agresivo, entre comillas, y se podía asociar a mayor resistencia bacteriana esta situación. Por lo tanto, se ha ido ahora realizando un abordaje habitual como una neumonía adquirida en la comunidad, que vamos a ver más adelante en cuanto a su manejo antibiótico. Los factores de riesgo para adquirir esta neumonía, la neumonía adquirida en la comunidad, son pacientes de más de 65 años que tengan comorbilidades crónicas como EPOC, insuficiencia cardíaca, evento vascular cerebral, etc. Infecciones virales recientes, infecciones de vías respiratorias recientes, el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas, situaciones que puedan llevar a que el paciente o que la persona no tenga una adecuada protección de la vía aérea superior y que, por ejemplo, microaspiraciones de vías digestivas se vayan a las vías respiratorias, o también una higiene oral inadecuada que también favorezca a la proliferación de diferentes microorganismos y condicione riesgo para una infección del parénquima pulmonar. También lugares de aglomeración como asilo de ancianos, cárceles, etc. Regularmente estos pacientes que presentan factores de riesgo van a presentar una proliferación bacteriana, regularmente de bacterias típicas, y el más común es el Streptococcus pneumoniae o el neumococo famoso, aunque también puede ser algunas otras etiologías de bacterias típicas como Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, entre algunas otras. También podemos tener bacterias que se consideran atípicas. ¿Por qué atípicas? Porque no responden regularmente al manejo convencional o habitual, que es en base a betalactámicos. Y también son más difíciles de aislar al ser microorganismos intracelulares, como por ejemplo las diferentes especies de Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, entre algunas otras. También una presentación de un cuadro atípico o neumonías que no son regularmente localizadas como lobares o segmentarias, que regularmente son atípicas, que son bilaterales, es infecciones virales.
como influenza, rinovirus, parainfluenza, adenovirus, virus incital respiratorio, que regularmente en general los virus son en pacientes más inmunocomprometidos como enfermedades autoinmunes, VIH, etcétera, y también actualmente el famosísimo y pandémico coronavirus, que es en sí por el SARS-CoV-2. No vamos a profundizar tanto o no vamos a hacerlo en este podcast, en este video, debido a que habrá uno especial para este tópico de COVID-19 por SARS-CoV-2. Hay que tener mucho ojo con la resistencia bacteriana por la inadecuada prescripción de antibióticos, que eso lo vamos a tocar en un momento más. Recuerden, ¿qué es lo que sucede? Ingresa un microorganismo, en este caso una bacteria, por vías respiratorias superiores, regularmente es en gotas de flujo, en saliva, y ese microorganismo entra, comienza a inflamar las vías respiratorias superiores, evoluciona y comienza a inflamar posteriormente las vías respiratorias inferiores, comienza a tener un proceso exudativo, un edema pulmonar exudativo por la reacción inflamatoria a nivel del epitelio alveolar, y comienza a manifestar el cuadro clínico. Ese edema que existe en el alveolo impide una oxigenación adecuada, un intercambio gaseoso adecuado, y en base a la gravedad de este proceso inflamatorio condiciona las diferentes manifestaciones a nivel respiratorio o a nivel sistémico. Existe algo que se llama disbiosis alveolar, que es el desbalance entre las bacterias buenas, entre comillas, de nuestras vías respiratorias y las patógenas, que antes se creía que pues la vía respiratoria era completamente estéril, y pues no es así. El cuadro clínico típico o clásico que se describe en estos pacientes es la presencia de tos, disnea y dolor pleurítico. La tos regularmente es seca de manera inicial y puede evolucionar a una tos húmeda y con expectoración purulenta. Se acompaña de fiebre y o escalofríos. También hay leucocitosis con tendencia a neutrofilia y hay ataque al estado general. Y aquí, ojo, signo de alarma. Prendan signo de alarma. Si su paciente con neumonía presenta taquipnea, hipoxemia y o hipotensión, en automático es un paciente grave, es un paciente crítico. Independientemente de las escalas de gravedad que puedan ustedes estar calculando, aquí ya hay un foco rojo. Ese cuadro clínico, esos síntomas, se van a acompañar de un hallazgo a la exploración física, que es un síndrome de condensación, donde se encuentra el proceso inflamatorio en la porción de parénquima que está comprometido. Casi siempre es lobar, por ejemplo, en un basal derecho, ¿de acuerdo? Ahí puede localizarse el hallazgo, que es a la inspección una movilidad y un volumen torácico disminuido. A la palpación las vibraciones vocales estarán aumentadas. A la percusión hay un hallazgo mate o submate en la porción afectada. Y lo que es a la auscultación, los ruidos respiratorios están aumentados, pero tenemos presencia de estertores crepitantes. Este hallazgo de síndrome de condensación se debe de evidenciar con un hallazgo de imagen, ya sea una radiografía, una tomografía o un ultrasonido. Inclusive en la actualidad también es válido demostrarlo así. Lo más clásico es una radiografía. La radiografía, vamos a encontrar una imagen, un infiltrado que es radio opaco, es decir, es blanco, un área blanca dentro de los pulmones que se manifiestan negros, por decirlo de una forma muy burda, y entonces eso indicará que existe líquido, que existe algo de exudado en un área, y con la clínica lo estamos diagnosticando básicamente una neumonía. Es decir, si nosotros tenemos clínica más imagen, en automático es una neumonía y no debemos de perder tiempo en iniciar el manejo. Eso es muy importante que lo tengan muy en cuenta. Regularmente les digo, son lobales o segmentarias, aunque hay manifestaciones atípicas que son infiltrados bilaterales. Ahí está más ocupado el intersticio. Ciertos patógenos atípicos como estafilococo, los virus, etcétera, pueden inflamar primero el intersticio y
causar infiltrados bilaterales. Y una vez que tengamos el cuadro clínico y la imagen, o sea, ya tengamos el diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Clasificar en base a la gravedad. Existe el índice de severidad de neumonía que te involucra género, factores demográficos como edad, en residencia de un asilo de ancianos, enfermedades comórbidas como neoplasias, enfermedades hepáticas, etcétera, hallazgos en el examen físico importantes, eso es muy importante, el estado mental alterado, la frecuencia respiratoria aumentada, la hipotensión, la fiebre o la hipotermia, la taquicardia, hallazgos radiográficos y de laboratorio como la hipoxemia, las alteraciones en el pH, en la glucosa, el sodio, etcétera. Y entre más puntos presente mi paciente, más gravedad y más mortalidad va a tener. Aunque esa es una muy utilizada, algo que se utiliza mucho en las áreas de urgencias es el famoso CURP 65. El CURP 65 es confusión, presencia de confusión, de urea más de 20, de respiración más de 30, de una presión arterial menos de 90-60 y más de 65 años. Cada uno le confiere un punto y entre más puntos más mortalidad. 0 a 1 punto regularmente es una mortalidad baja, menos del 3%. 2 puntos es una mortalidad en el 9%. Y 3 a 4 puntos una mortalidad entre el 15 al 40%. Y un puntaje 5 es una mortalidad más del 40%. Que incluso debería manejarse en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes que son un 0 o 1 punto se pueden manejar de forma ambulatoria. 2 puntos puede hospitalizarse de forma corta o inclusive en unas cuantas horas y después considerarse el egreso, pero 3 puntos hacia arriba ya hay que hospitalizarse o incluso en datos de hipoxemia, hipotensión, etcétera, internarse en una unidad de cuidados intensivos y siempre valorar que mi paciente pueda llegar a requerir un manejo avanzado de la vía aérea. Si es un puntaje bajo, si es una neumonía leve, entonces no es necesario que hagamos algún cultivo especial. Puedes dar un manejo antibiótico y dar un manejo de forma ambulatoria. Pero si ya se hospitaliza, requiere al menos una tinción de Gram del esputo y un cultivo de esta expectoración. Pero incluso si ya requiere un apoyo vasopresor o presenta datos de hipoperfusión tisular mi paciente, incluso se recomiendan la toma de hemocultivos. Existen también algunos otros que son PCR en tiempo real para sepsis, una reacción de cadena de polimerasa donde te puede aislar de forma rápida virus, bacterias o inclusive hongos. Eso también se puede utilizar. Cuando es un régimen ambulatorio, se utiliza antibióticos vía oral. Por ejemplo, un betalactámico más un macrólido, un betalactámico tipo cefalosporinas más un macrólido, por ejemplo la acitromicina. Si es alérgico a la penicilina, a los betalactámicos en general, entonces se utiliza una quinolona respiratoria como la levofloxacino o también como un régimen alterno. Si ya se encuentra el paciente con un puntaje alto en las diferentes escalas y se requiere hospitalizar, entonces se prefieren los antibióticos intravenosos, un betalactámico y un macrólido que también se pueden administrar de antibióticos, o una quinolona respiratoria también de forma intravenosa, o inclusive si hay choque séptico, considerar un betalactámico tipo carbapenémico. Aquí es muy importante esta situación. También cuando se sospeche de un estafilococo meticilino resistente, ir con un esquema dirigido. Vancomicina es una opción, el linezolid es otra opción. Estamos hablando de pacientes más graves, ya regularmente requieren unidad de cuidados intensivos, o también pacientes que se sospeche de Pseudomonas aeruginosa resistente, ir con piperacilina tozobactam o con meropenem directamente. Es muy importante esta situación. Ojo, los tratamientos actualmente pueden ser entre 5 a 7 días, siempre viendo diferentes mediadores inflamatorios, y que esto pueda condicionar una mejoría de mi paciente. Y cuando mi paciente presente alguna situación más grave, darle un apoyo integral.
Siempre manejar fiebre, manejar dolor, abordar la insuficiencia respiratoria como corresponde y el estado de choque. Así que muy importante que diagnostiquemos e iniciemos un abordaje de la neumonía adquirida en la comunidad y de diferentes tipos de neumonías. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente podcast y hasta la próxima.